¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que se nombra mucho, pero seguramente realmente no sabes cómo funciona. Y está muy relacionado con los episodios anteriores que hemos estado hablando de la importancia de vivir una buena sexualidad, de la pornografía, de la masturbación, del satisfier. Pues hoy vamos a hablar sobre la famosa píldora del día después. Y para eso tenemos una invitada muy especial que Fati nos va a presentar. Tenemos con nosotros a Cristina López del Burgo. Ella es licenciada y doctora en medicina por la Universidad de Navarra y especialista en medicina familiar y comunitaria. También ha hecho el máster en salud sexual y sexología clínica y lleva 16 años trabajando en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra en el campo de la sexualidad y fertilidad. Millones de gracias, Cristina, por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por invitarme a hablar de este tema que me gusta, lo tengo estudiado y la verdad es que me preguntan bastante eso. Cada vez más alumnas, cuando explico este tema en clase, vienen y me cuentan su situación y a ver qué pueden hacer. Entonces, bueno, espero ayudaros un poquillo en este tema. Seguro que sí, Cristina. Muchísimas gracias. La primera pregunta, así que a lo mejor nos puede venir a la cabeza, ¿no? Es ¿qué es un método anticonceptivo? Porque es verdad que podemos escuchar mogollón de cosas por ahí, pero dices, vale, a ver, ¿y cómo agrupo realmente? Porque habrá varios tipos, varias... Vale, un método anticonceptivo, su propio nombre lo dice, es para evitar la concepción, evitar un embarazo. Lo que pasa, a ver, hay distintas clasificaciones. Yo normalmente suelo dividir, porque hay bastantes métodos anticonceptivos, por un lado están los hormonales, que ahí entraría lo que llamamos anticonceptivos hormonales, los orales, que se suele decir la píldora, es lo que se conoce como la píldora, aunque hay mucha gente hoy en día que le llama sin más anticonceptivos orales. Esos anticonceptivos orales hoy en día también se pueden dar a través de la piel con un parche, se le llama parche anticonceptivo, como los parches de nicotina para dejar de fumar, pues lo mismo que tú te tomas en pastillas, ahora hay un parche. Hay también lo que se llama un anillo vaginal, es un anillo de plástico muy flexible que dentro tiene la hormona, las mismas hormonas que los anticonceptivos orales, se introduce en la vagina, se deja ahí 3 semanas, si se sale se lava y se vuelve a meter y a las 3 semanas se quita, es como la píldora. Pero eso, entonces tenemos vía oral, los hormonales tenemos vía oral, vía cutánea a través del parche, vía vaginal y luego también hay un tipo de anticonceptivos, se usan menos, que son inyectables. ¿Vale? Es una inyección, depende de qué componente lleve, pues suele durar como 3 meses el efecto. Y luego también hay lo que se llama unos implantes, son como unos implantes anticonceptivos, también tienen el mismo componente que la píldora y son como unas varillas que se ponen debajo de la piel, te lo tiene que poner un médico, son implantes subcutáneos. Se ponen debajo de la piel y van liberando la hormona a la sangre poco a poco y ese dura, depende de qué tipo de implante sea, puede llegar a durar hasta un año, depende del implante. Entonces, esos son los hormonales. Después estarían lo que llamamos mecánicos o de barrera, que ahí está el preservativo. Luego también hay dos métodos que son de barrera. Barrera significa que efectivamente hay una barrera para que se encuentre el óvulo con el espermatozoide. Entonces, aparte del preservativo, también hay un método que se llama diafragma y capuchón cervical, son muy parecidos. Es como una especie de... Es que sin enseñaros fotos es un poco difícil que os hagáis a la idea, pero bueno, al final se introducen, la mujer lo introduce por la vagina y se trata de, o sea, es un dispositivo, son de látex. Es como si fuese un tapón, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, para cerrar la entrada del útero, ¿vale? Del cuello. Y entonces lo que pasa es que no cierra al 100%, no se acopla al 100%, entonces los espermatozoides es fácil que se escapen por los lados y entren. Pero bueno, o sea, no son los métodos más eficaces, pero bueno, que sepáis que existen. Y luego estarían
Dentro de los mecánicos también, o sea, barrera o mecánicos, dentro de los mecánicos estaría lo que llamamos el dispositivo intrauterino, el DIU, que os sonará. Entonces, el DIU puede ser de cobre o de plástico, suelen tener forma de T, aunque hay distintas formas. O sea, es una cosita muy pequeña que se introduce dentro del útero. Tiene como un hilo para poder luego sacarlo. El DIU, una vez que se introduce, se queda ahí 2-3 años, depende del tipo de DIU que sea. Entonces, esos serían más los mecánicos que llamamos, o sea, que hay un dispositivo, pues eso, por eso se llama dispositivo. Y luego estaría ya los métodos de esterilización, que sería la vasectomía, que se trata de, se corta el conducto por donde salen los espermatozoides, no por donde sale el semen, sino por donde salen los espermatozoides. Y entonces, cuando sale el semen, en ese semen no hay espermatozoides, con lo cual no hay posibilidad de embarazo. Y luego en la mujer es la ligadura de trompas, que es también cortar la trompa para que la fecundación siempre se produce en el tercio externo de la trompa. Entonces, los espermatozoides tienen que llegar hasta el extremo de la trompa. Si la trompa está cortada, el óvulo está en la trompa, pero los espermatozoides no pueden pasar, ¿vale? Entonces, eso sería lo que se llama la ligadura de trompas. Y en principio eso sería. Luego está lo que se llama la anticoncepción de emergencia, que ahí entraría la píldora poscoital o píldora del día después. Es hormonal. Y luego estarían también los métodos naturales, los métodos de planificación natural, que en lo que consiste es en que la mujer determine cuándo empieza y cuándo termina su periodo fértil a través de todas las señales que le manda su cuerpo. Cualquier mujer puede aprender a interpretar su ciclo y a saber cuándo empieza y cuándo termina el periodo fértil. Entonces hay entonces se tienen relaciones sexuales según lo que se quiera. Si se quiere evitar el embarazo, pues fuera del periodo fértil, y si se quiere buscar el embarazo, tienes que tener una relación en periodo fértil. Entonces hay distintos métodos naturales. Está el método Billings o método de la ovulación, el método sintotérmico, el método Creighton, y luego hay un método específico para el periodo de lactancia, que se llama método lactancia menorrea, o MELA se le suele llamar por las siglas. Y hay una serie también de aparatos en el mercado que te ayudan a determinar el periodo fértil. Lo que pasa es que esos aparatos no se aconseja usarlos solos. Quizás el que le suene a la gente es uno que se llama Persona. Ahora hay otro que se llama Clear Blue, que también tiene prueba de embarazo, pero también tiene un aparatito para ver si estás en periodo fértil o no. Entonces, no se aconseja fiarse solo del aparato porque al final funcionan con algoritmos. Bueno, también hay aplicaciones para el móvil que te determinan cuándo empieza y cuándo termina el periodo fértil. Lo que pasa es que no son perfectas. Al final, la mujer es la que va viendo cómo es su ciclo y de momento ni las aplicaciones ni los aparatos que hay para determinar el periodo fértil son 100% eficaces, porque al final son algoritmos y nuestro ciclo se puede afectar por muchas cosas. Podemos tener un ciclo regular, pero de repente estar estresadas y que se altere el ciclo, o que estemos enfermas y se altera el ciclo. Entonces, eso una máquina no te lo detecta, lo detectas tú. Entonces, si tú sabes identificar qué es lo que está pasando en tu cuerpo, da igual lo que te pase, que vas a saber si estás ovulando, si no, cuándo empieza o cuándo termina el periodo fértil. Y Cristina, una pregunta. Dime. Entonces, ¿la píldora del día después ¿Mm? y la píldora anticonceptiva no es lo mismo? No, y eso es importante, y tampoco es lo mismo que la píldora abortiva. Entonces ahora os explico las tres cosas porque son distintas. Los anticonceptivos orales, la píldora, hay distintos tipos, suelen tener, claro, aquí ahora ya depende de lo que sepáis del ciclo. Asumo que sabéis, pero mi experiencia con mis alumnas universitarias es que la gente no sabe mucho de cómo funciona su cuerpo. Ese es el primer paso. Nuestro ciclo empieza con el día de la menstruación. A partir de ahí empezamos a contar los días del ciclo. Entonces, hay una primera parte en la que el cuerpo se va preparando. Claro, con la menstruación liberamos la parte interna del útero, se renueva todos los meses, entonces hay que volver a fabricarla. Entonces, durante la primera fase del ciclo predomina una hormona, que son los estrógenos, que son los que van a hacer que podamos ovular, ¿vale? En nuestro ovario hay unas estructuras que se llaman folículos. Una de ellas, uno de los folículos va a ir creciendo para que de ahí salga el óvulo. Entonces, en la primera fase predominan los estrógenos. Cuando ya está todo preparado para ovular, bueno, ovulamos, no os voy a contar todo lo que ocurre, pero una vez que hemos ovulado,
el óvulo pasa a la trompa y sobrevive solo 24 horas. A las 24 horas se muere y desaparece. Entonces empieza a aumentar otra hormona que es fundamental para preparar el cuerpo para el embarazo, que se llama la progesterona, ¿vale? Entonces, si no hay embarazo, si no hay fecundación y no llega el embrión al útero, la progesterona disminuye mucho los niveles en sangre, disminuyen también los estrógenos, porque también en la segunda fase tenemos estrógenos pero a dosis más bajas, y al disminuir las dos hormonas viene la regla otra vez, ¿vale? Entonces, en nuestro cuerpo, en la primera parte predominan los estrógenos y en la segunda la progesterona. Entonces, cuando los estrógenos ya están muy altos en la primera fase y ya estamos preparadas para ovular, el cerebro, al final todo lo controla el cerebro capta que ya hay que ovular, manda una señal y ovulamos, ¿vale? Una vez que ovulamos, hemos dicho que sube la progesterona y entonces el cerebro ya sabe que estamos en segunda fase y no manda señales para fabricar estrógenos, para que no se vuelva a crear otro ciclo, ¿vale? Entonces, los anticonceptivos orales tienen un compuesto parecido a los estrógenos y otra hormona parecida a la progesterona, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? No son hormonas naturales. Entonces, cuando una mujer el primer día del ciclo, cuando está con la regla, empieza a tomar los anticonceptivos, ya empieza a haber niveles de estrógenos en sangre y niveles de progesterona. Y entonces se le engaña el cerebro. Entonces, el cerebro detecta que ya hay suficientes estrógenos y no manda a fabricar más, por así decirlo, ¿vale? Pero a la vez está detectando que hay progesterona, que la progesterona solo sube si ovulamos, ¿vale? Entonces, si le estás dando al cuerpo señales de que ya hay progesterona cuando todavía no has ovulado, lo que va a pasar es que se va a anular las señales para que ovulemos. Y entonces no ovulamos, ¿vale? Entonces, si no hay óvulo, no hay posibilidad de embarazo. En este caso, por eso se dice que es anticonceptivo. Se impide la concepción. La concepción es unión de óvulo y espermatozoide, ¿vale? Entonces, al final lo que hacen esas hormonas no son naturales, son sintéticas y entonces no tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo que tienen las hormonas naturales, que no solo actúan a nivel del aparato reproductor, sino que actúan en todo nuestro cuerpo, ¿eh? Entonces, por ahí empiezan los problemas de los efectos secundarios, ¿vale? Entonces, por un lado, eso, los anticonceptivos orales tienen un componente derivado de los estrógenos y otro de la progesterona. Hay un tipo de píldora que se le llama mini píldora que solo tiene derivado de la progesterona, porque los estrógenos dan bastantes efectos secundarios. Y entonces, cuando están contraindicados, por ejemplo, en el periodo de lactancia, no se puede tomar. Y entonces se da lo que se llama la mini píldora. Pero es lo mismo, el mismo mecanismo, se le engaña al cerebro para que no se produzca el ciclo fisiológico. La píldora poscoital o píldora del día después lleva solo un componente, o sea, un derivado de la progesterona. Se llama, para que os suene el nombre, levonorgestrel. Es un derivado de la progesterona, pero a dosis muy alta, mucho más alta que la que llevan la píldora normal, la píldora diaria, ¿vale? Luego os explico cómo funciona. Y luego, la píldora abortiva es otra cosa. La píldora abortiva también se le conoce como RU486, es el compuesto químico. Bueno, es como se le conoce. Y la píldora abortiva es la que se da en las primeras semanas de embarazo para provocar el aborto. En las primeras semanas de embarazo, el aborto se puede hacer a través de esta píldora o en quirófano, ¿vale? Entonces, en las primeras semanas generalmente se da lo que se llama la píldora abortiva. No es lo mismo que la píldora poscoital, son dos píldoras distintas, ¿vale? Lo que hace la píldora abortiva es un compuesto hormonal que lo que hace es desimplantar al embrión. Entonces el embrión se despega del endometrio, se desimplanta, se muere y se expulsa, ¿vale? Y son distintas porque muchas veces se suele confundir la píldora poscoital con la píldora abortiva, no es lo mismo. Entonces, la píldora poscoital sí que en algunos casos puede tener un mecanismo abortivo, pero en otros tiene un mecanismo anticonceptivo de impedir la ovulación. Entonces, depende, o sea, yo pensaba que cuando tenía relaciones, si el espermatozoide se encontraba con el óvulo, se fecundaba en ese instante. No siempre. Claro, aquí entra el conocimiento del cuerpo. Entonces, hay que saber cuando se acerca la ovulación, nuestro cuerpo fabrica, el cuello del útero, fabrica una secreción
que se le llama, espero que os suene, moco cervical o secreción cervical. Eso nos indica que estamos en periodo fértil, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no sabemos cuándo vamos a ovular. A ver, podemos llegar a saberlo, ¿eh? Lo que pasa que cuando ya empezamos a tener esa secreción es importante para que sobrevivan los espermatozoides, entre otras cosas. Entonces, se puede tener una relación sexual, por ejemplo, el viernes y que tú ovules el domingo o el lunes. Si ya hay secreción, los espermatozoides se quedan nadando en esa secreción. En el cuello del útero hay unas glándulas que forman como cuevas, se llama criptas, ¿vale? Entonces ahí hay secreción, entonces los espermatozoides se pueden quedar ahí escondidos, esperando en esas cuevas a que salga el óvulo a la trompa. Y entonces, si hay secreción, sobreviven, pueden sobrevivir hasta entre 3 y 5 días dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, aunque todavía ese día de la relación sexual no hayamos ovulado, si ovulamos a lo mejor 2 días después o 3 días después y nosotras ya tenemos secreción, los espermatozoides pueden sobrevivir y pueden, cuando salga el óvulo, subir hasta la trompa, ¿vale? Y que uno fecunde. Y pues se puede producir el embarazo de una relación sexual tenida 2 o 3 días antes de la ovulación. A veces es el mismo día, ¿vale? Vale. Pero hay que saber que hay un margen, por eso solemos hablar de periodo fértil, ¿vale? No de un día fértil. Eso sí, la fecundación siempre se va a producir el día que ovulemos, cuando esté el óvulo presente en la trompa. Depende de cuándo, en qué momento del ciclo estés cuando has tenido la relación sexual y en qué momento del ciclo estés cuando tomas la píldora, ¿vale? Entonces, la píldora postcoital puede afectar la ovulación, generalmente retrasándola, y entonces ahí actúa como anticonceptivo. Modifica también, espesa el moco cervical y entonces se dificulta la supervivencia de los espermatozoides, pero ese es el mecanismo que menos importancia tiene, porque daros cuenta que la píldora postcoital se toma después de haber tenido la relación sexual y los espermatozoides ya están dentro. Y como tercer mecanismo, que realmente es uno, o sea, los principales son impedir la ovulación o impedir la implantación, porque modifican endometrio. Esos son los dos más importantes. El moco es un poco más accesorio. Yo tengo una pregunta, Cristina. Es de la otra píldora, de la que no es la Los del día de- orales, los Sí. anticonceptivos orales, sí. Sí, justo. Que es que yo había escuchado alguna vez por ahí, no sé si será real o no, pero que el primer objetivo que tuvo cuando se creó no era en sí la anticoncepción, sino el ayudar a la mujer como a regular un poco el ciclo cuando lo tenía muy irregular y demás. No sé si eso es real o no, pero como que lo primero no fue en sí la No, anticoncepción. lo primero fue la anticoncepción, lo que pasa que luego, claro, como alteran, modifican el ciclo y demás, se vio bueno, que también se podía dar para otras indicaciones que no fuesen anticoncepción. El problema es que se ha extendido tanto su uso, o sea, también hay muchas personas que dicen, bueno, tengo el ciclo alterado y ya de paso me aseguro la anticoncepción. ¿Qué ocurre? Es mucho más cómodo cuando hay un problema en el ciclo, pues de ciclos irregulares. Pues, por ejemplo, que de repente me viene la regla al mes, pero luego estoy 3 meses sin regla, luego me viene a las 2 semanas, o sea, cuando hay ciclos irregulares. O, por ejemplo, cuando hay dolor con la regla, aprovecho y digo, no es normal tener dolor con la regla. Una cosa es que te moleste un poco, pero un dolor fuerte que te haga quedarte en casa, o sea, y que eso no es normal, eso hay que mirar por qué está ocurriendo. Se ha normalizado mucho, es normal que te duela, vale, es normal que te moleste un poco y tal, pero un dolor fuerte de regla que te impida hacer tu vida normal no es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que ante muchos trastornos ginecológicos se está dando la píldora, los anticonceptivos hormonales, porque, a ver, lo que hace la píldora, hemos dicho, engaña al cerebro y entonces generalmente se anula la ovulación. Entonces, cuando dejas de tomar la píldora, disminuye la dosis de hormona y supuestamente te viene la regla, pero no es una regla fisiológica. O sea, la regla viene porque el endometrio ha ido creciendo y después se ha transformado por la progesterona y si no hay embarazo, expulsamos esa parte interna del útero. Con la píldora no hay esa transformación, ese crecimiento y esa transformación fisiológica. Y lo que tú tienes cuando dejas de tomar, o sea, cuando ya se te acaban las pastillas, a los días, como ya se disminuye la dosis de hormona,
tienes un sangrado. A ese sangrado se le llama sangrado por deprivación. Deprivación es que te han bajado las hormonas, ¿vale? Pero no es una regla fisiológica, porque no ha habido ovulación, el endometrio no se ha modificado por la progesterona y ese desprendimiento del endometrio, o sea, no es un endometrio normal, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿vale? Aparentemente te regulan el ciclo, aparentemente, porque, a ver, lo más importante del ciclo no es la regla, es la ovulación, ¿vale? La ovulación es lo principal en el ciclo. Entonces, si el ciclo va bien, quiere decir que has ovulado, tienes estrógenos al principio, progesterona después y todo está en orden, por así decirlo. Si el ciclo está alterado, ¿qué es lo lógico hacer cuando algo no funciona bien en el cuerpo? Buscar qué es lo que está funcionando mal. Es como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Pues si tenemos acidez de estómago hay que mirar a ver qué pasa en ese estómago, ¿vale? En cambio es muy curioso cómo si el ciclo es irregular, pues eso que tiene la regla un mes sí, 3 no, tal, te dan anticonceptivos, que lo único que te hacen es engañar, o sea, no estás teniendo un ciclo fisiológico, un ciclo normal. A ver, aquí lo normal es que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, si algo funciona mal, hay que intentar arreglarlo. No ponemos un parche y de, bueno, aparentemente está solucionado, no. ¿Vale? Entonces, si el ciclo es irregular, te dan anticonceptivos. Si sangras mucho con la regla, te dan anticonceptivos. Claro, se sangra menos porque al final el endometrio, como no se transforma bien, se acaba como atrofiando y entonces sangras menos porque no crece lo que tiene que crecer. Entonces, si el ciclo es irregular, anticonceptivos. Si sangras mucho, anticonceptivos. A veces incluso si no sangras, si tienes amenorrea, anticonceptivos. Si te duele, anticonceptivos. O sea, para muchos trastornos ginecológicos se da lo mismo, anticonceptivos. Eso en otras áreas de la medicina no ocurre. Tú no das el mismo tratamiento para todo. Tienes que individualizar y lo más importante, tienes que buscar las causas. ¿Qué pasa si das la píldora y no solucionas las causas? De por qué ese ciclo es irregular, por qué estás sangrando tanto, por qué te duele tanto. Si no buscas las causas, cuando dejas de tomar los anticonceptivos, el problema va a seguir estando ahí. ¿Vale? Y eso pasa mucho. Entonces, muchas veces pasa en mujeres que ya quieren quedarse embarazadas, han estado mucho tiempo tomando la píldora porque es lo único que les han dado. ¿Vale? Has ido al ginecólogo, pues tengo ciclos irregulares o tengo mucho dolor con la regla, te dan los anticonceptivos. No te estudian más a fondo para saber qué está pasando y cuando te pones a tener hijos, de repente no te quedas embarazada. No es que la píldora produzca infertilidad, es que tenías un problema en tu ciclo que nadie ha solucionado, porque la píldora es un tratamiento que llamamos en medicina sintomático, para los síntomas, ¿vale? Pero no va a la raíz. Es lo que llamamos, cuando vas a la raíz, los tratamientos que van a por las causas se llama tratamiento etiológico. Entonces, es sintomático, entonces dejas de tomarlos y vuelves con tu problema. O sea, tu problema siempre ha estado ahí si no te lo solucionan. Veo que hay muchísimas cosas que nadie sabe y que la gente se toma cualquier tipo de las 3 píldoras que has explicado como si nada, que falta mucha información y que si a pesar de toda esa información tú decides tomarte lo que decidas tomarte, pues adelante, pero que si te tomas las cosas sin saber nada, o sea, es que al final luego vas loco, o sea, y tu cuerpo dice, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, como que veo que es muy importante informarse y aprender y saber cómo funciona todo, que alguien te lo explique, interesarte tú, porque al final, jolín, tu cuerpo es como lo más grande que eres, ¿no? Y que me da mucha rabia que no se explique y no se informe y que se dé la pastilla del día después como la solución a todos tus problemas cuando realmente no soluciona nada. Es verdad que hay mucho desconocimiento y yo, de hecho, cuando explico estos temas en clase, siempre viene alguna alumna a preguntarme y cada vez me encuentro, o sea, no solo gente de vuestra edad, también gente un poco más mayor, sobre todo gente que ahora, por ejemplo, está buscando el embarazo, pero muchas, o sea, cada vez hay más mujeres que están dejando de tomar los anticonceptivos precisamente porque se están dando cuenta de todos los problemas que tienen. Ya no que sea abortivo o no abortivo, eso es otro tema que también es importante, ¿eh?
pero ya por tema de salud. Primero, porque no les está solucionando el problema de base que tienen. Y la gente quiere, a ver, si algo funciona mal, la gente quiere que el médico se lo arregle, no que se lo estropee más. Entonces, cada vez hay más mujeres que empiezan a saber más, que están más concienciadas con cuidar su cuerpo. A ver, esto va también un poco de la mano, al final es ecología del cuerpo, es cuidar la naturaleza. Y de hecho, lo vemos en todos los ámbitos y en el cuerpo humano también. Cuando vas a encontrar la naturaleza se revela de alguna manera. Entonces, si no cuidas tu cuerpo, y pues al final el cuerpo se revela, ¿vale? Entonces, cada vez hay más mujeres que son muy conscientes de esto, de que el cuerpo también hay que cuidarlo y que están dejando de tomar los anticonceptivos porque están notando, aparte que porque no les soluciona el problema que puedan tener de base, porque también están notando mucho los efectos secundarios. Entonces, los efectos secundarios de los anticonceptivos son una realidad. O sea, no es algo psicosomático, no. O sea, son una realidad y las mujeres lo sufren. Problemas de trombosis, trombosis a todos los niveles, además. O sea, en piernas, brazos, en cerebro, en corazón. O sea, el riesgo de trombosis es clarísimo. Se pensaba que con los últimos anticonceptivos, los de última generación, ya no había riesgo de trombosis y se comprobó hace años que sí, que sigue habiéndolo, ¿vale? Todos tienen riesgo de trombosis. Y ese riesgo de trombosis, además, se potencia si eres fumadora y si tienes más de 35 años. Todavía el riesgo de trombosis aumenta más. Pero no solo trombosis, es verdad que el riesgo de trombosis no es súper frecuente, pero es. O sea, yo he conocido casos de mujeres con trombosis. Recuerdo un caso en urgencias, cuando trabajaba yo en urgencias, fue una trombosis por anticonceptivo. O sea, existen y hay. Pero aparte de trombosis, empeora todo el tema de migraña. O sea, a nivel cardiovascular tienen sus problemas. Temas de migrañas. Aumenta también, y eso es algo que la gente lo va conociendo, pero es algo que se sabe desde hace tiempo, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es por la infección del virus del papiloma humano, pero los anticonceptivos son un factor añadido a esa infección. O sea, si no hay infección, no hay cáncer de cervix, pero si tomas anticonceptivos es como una papeleta más para poder desarrollarlo. Es verdad que protegen también de cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de colon, pero son tumores mucho menos frecuentes que el de cáncer de mama y el de cervix. Entonces, cuando tú lo pones en la balanza, pesa más cáncer de mama. O sea, hay que saber que es un factor de riesgo de cáncer de mama. Luego, bueno, tienen problemas también a nivel de hígado. Aumenta, de hecho, un tipo de cáncer de hígado. Son raros, pero bueno, hay que saber que son... De hecho, están reconocidos como, se les llama en medicina, carcinógenos del grado 1, que quiere decir que está reconocido que pueden aumentar el riesgo de cáncer, ¿vale? Eso se sabe desde hace tiempo. Pero luego también alteran el estado de ánimo, y eso se sabe. O sea, porque también hemos dicho, las hormonas, nuestras hormonas estrógenos y progesterona también tienen su influencia en el cerebro. Entonces, cuando rompes todo ese equilibrio, pues también puede haber problemas en el estado de ánimo. Se ha visto que aumenta el riesgo de depresión. A ver, el decir que aumenta el riesgo no significa que todas las mujeres que tomen los anticonceptivos vayan a presentar esos efectos secundarios, pero lo que se sabe es que sí, lo provocan, ¿vale? No en todas las mujeres, pero en algunas sí. Entonces sí que aumenta el riesgo de depresión, de cambios en los estados de ánimo, aumenta también, o sea, disminuye mucho el deseo sexual, por ejemplo, y eso hay muchas mujeres que te lo cuentan, sí, disminuye mucho el deseo sexual. Puede haber problemas también de aumento de peso, de caída de pelo, al final todas estas cosas también están controladas por las hormonas, entonces cuando rompes el equilibrio natural, pues se afecta, y como estas hormonas, o sea, nuestros estrógenos y la progesterona tienen efecto, no solo os he dicho, no solo en el aparato reproductor, sino en todo nuestro cuerpo, por eso vemos tantos efectos secundarios en tantas partes de nuestro cuerpo. Entonces, si cogéis una caja de anticonceptivos y leéis toda la lista de efectos secundarios, bueno, podéis buscar en internet el prospecto de cualquier anticonceptivo y la lista es bastante larga. Entonces, cada vez hay más mujeres que están sufriendo esos efectos secundarios y que no quieren aguantar esos efectos secundarios, normal, si tienes otras opciones. Y luego eso, gente que lo que quieren es que les solucione su problema de base, de por qué esos ciclos son irregulares, por qué me duele tanto la regla, pues a lo mejor es que hay una endometriosis.
Dos cosas. Uno, ¿conoces algo donde puedan acudir gente que de verdad tiene un problema y no quiere tomar anticonceptivos y encontrar ginecólogos así? Y dos, para la gente que no tiene ningún problema, pero que se toma anticonceptivos como método de anticoncepción, ¿dónde podrían aprender quien quiera? Es que el otro día escuché, ¿no? Como se llama como el Green Sex, que ahora la gente con toda la ecología y tal quiere tener, pues eso, Green Sex, en plan sin plásticos, sin nada, sin pastillas, sin nada. Y que ahora la gente, no por ser católica y no tener abortos anticonceptivos, pero está buscando los métodos naturales como solución a una ecología, también el hábito sexual. Entonces, eso, que 2 recomendaciones darías a la gente que se toma anticonceptivos por problemas y gente que se toma anticonceptivos solo por la anticoncepción. A ver, cuando hay problemas ginecológicos, pues es que también va a depender de en qué ciudad viva y qué ginecólogos haya por ahí. Que pregunten, o sea, a su propio ginecólogo que le digan directamente, quiero que me estudies tal, si tú no sabes, recomiéndame a alguien que sepa. A ver, también me podéis escribir, conozco a algún ginecólogo por ahí, pero claro, depende de dónde vivan. Entonces, bueno, me podéis escribir a mí, podéis encontrar mi perfil en Instagram y tengo ahí mi correo. En Instagram soy C. López del Burgo, aunque escribo de infertilidad, pero bueno, de vez en cuando escribo alguna cosa también relacionada con estos temas. Bueno, me escribís y si conozco a algún ginecólogo con ese perfil en una determinada ciudad, pues ya os diré. Y para aprender a la alternativa natural, que son los métodos que llamamos naturales, pues ahora hay bastante gente que los enseña. También depende en qué ciudad estés, aunque hay mucha enseñanza online, hay distintos métodos. Entonces, hay personas que enseñan uno, personas que enseñan el otro. Es muy importante, sobre todo en este tema, acudir a gente que está bien formada, o sea, que ha pasado su acreditación de que, o sea, solemos llamar monitores de planificación natural. O sea, no vale que te lo enseñe una amiga o no, porque entonces falla, porque cada persona, cada mujer es un mundo y hay que individualizar esa enseñanza. Entonces, siempre que se quiera aprender métodos naturales hay que dar con una persona que esté certificada para enseñarlo, ¿vale? Entonces, de manera online, pues por ejemplo en Instagram tenéis varias cuentas de gente que se dedica a enseñar. Una es Eva Corujo. Hay una cuenta que se llama Cíclica, con K, que la lleva una matrona que se llama Ana María, que también ella enseña el método Creighton. Eva enseña Billings instinto térmico. Básicamente eso, pero primero hay que empezar conociendo tu propio cuerpo. Lo más importante de todo esto es conocernos a nosotros y a nosotras especialmente, y sabiendo que el ciclo no es una tontería, no es solo que sale sangre por ahí abajo y ya está, ver cuáles son esas consecuencias que tiene nuestro cuerpo, esa pastilla que la tomamos como, o que la gente se toma como si fuera nada, que en el fondo te trastoca toda tu persona, porque al fin y al cabo las hormonas es algo que nos afecta a mogollón y más a las mujeres, y que no es una pastilla que solo hace que no te quedes embarazada, ¿no? Que es que te cambia todo y de verdad te puede cambiar el cuerpo, la forma de estar, o sea, tu forma de químico. Y nada, que yo lo que recomendaríamos entre todas de esto es informar de verdad qué está pasando en tu cuerpo cuando te tomas esa pastilla. Y para eso vamos a hablar un episodio de los métodos naturales para conocer un poco más el ciclo de cada una. Si Cristina nos hace el favor, que se puede. Sí, de conocimiento de la fertilidad, vamos, es mi tema favorito. Oye, a ver, conocer la fertilidad es importante, pero, a ver, primero porque es importante conocer cómo funciona tu cuerpo y luego tiene esa doble vertiente de lo puedo utilizar cuando no quiero quedarme embarazada y lo puedo utilizar, o sea, ese conocimiento me va a servir también para buscar el embarazo. O sea, tiene esas dos vertientes. Pero bueno, lo más importante es conocer cómo funciona tu cuerpo. Yo creo que con toda la que hemos soltado, este episodio es para escuchar con papel y boli. Mil gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón y que tengáis ganas de más. Recomendar este episodio a quien lo necesite. Y por cierto, el sábado 2 de abril vamos a hacer la jornada de cómo ser un joven auténtico, así que si aún no os habéis apuntado, tenéis el link en nuestra biografía de Instagram para apuntaros. Es en Valencia, pero también lo hacemos online. Así que estáis todos mega invitados.
Y mil gracias, Cristina, por acompañarnos. Y para futuros episodios esperamos tu colaboración porque este es un tema muy, muy importante. No, gracias a vosotras por invitarme y a los que estáis al otro lado escuchando también, gracias por escucharme. Y nada, ahora ya, como ya me habéis fichado, pues aquí me tenéis para hablar de todos estos temas. Yo encantada. Y mil gracias también a todos vosotros por darle al play y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.